Bienvenidos, les recibe Nicolás Torres, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia en la sociedad contemporánea, puesto que antes de vernos permeados por este sistema de estados, en su mayoría neoliberales, existe una figura que tras la posguerra trajo una promesa de recuperación a los estados quebrados y en su esencia traería un estado más justo. Me refiero al Estado Nacional de Bienestar keynesiano, presentado en el texto de Bob Jessop, El futuro del Estado capitalista, el cual abordaremos en este video. Acompáñenme para entender un poquito más sobre esto. El futuro del Estado capitalista es uno de los libros insignia de Bob Jessop, el cual se centra en el análisis de las formas, funciones y efectividad de las políticas económicas y sociales que surgieron en los estados capitalistas occidentales durante la mitad del siglo pasado, principalmente en el Estado Nacional de Bienestar keynesiano. Pero el trabajo de Jessop no se limita solamente a estudiar el Estado Nacional de Bienestar keynesiano. Jessop es un distinguido profesor de la Universidad de Lancaster, escritor y sociólogo. Es británico, de 24 años al día de hoy, y es uno de los que mejor conoce al Estado y su relación con la economía política en nuestros tiempos, y lo ha demostrado en obras como Estado del Poder, Estado pasado, presente y futuro. Este autor, a mi parecer, en lo que concierne al texto de El futuro del Estado capitalista, aborda de una forma muy precisa al estado de bienestar en el contexto en el que lo estudia, por supuesto, caracterizándolo y desarmándolo en partes, acercándonos de una forma más histórica y estatista, porque suele verse este fenómeno desde una visión más económica, quitándole un poco de personalidad. Pero eso no significa que el texto de Jessop sea perfecto, ¿sí? Puesto que se encuentran algunos fallos. Quizá por su corta duración, este no logra contextualizar diversos temas, como lo es el modelo de producción Fordista Atlántico, desconectando al lector de este tema, poniéndolo en una isla desierta sin contexto. Como lo mencionamos previamente, el estudio de Jessop se sitúa en los países capitalistas de Occidente, como son Canadá, Estados Unidos, Australia, pero en especial en la Europa occidental de mitad del siglo pasado, puesto que el fenómeno de la posguerra trajo consigo diferentes tipos de estados de bienestar, relacionados en su mayoría con el modelo de producción Fordista Atlántico. Para poder entender realmente el MBQ, hay que pararnos en cada una de sus posturas, de sus dimensiones, comenzando con la dimensión keynesiana, puesto que esta presenta políticas económicas centradas en el pleno empleo, en una mantención de la economía relativamente cerrada, en la creación de infraestructura para sostener la producción y el consumo masivo. El segundo pilar lo vemos en el estado de bienestar, puesto que tenían la influencia de regular la negociación colectiva, además de generar normas de consumo masivo para que el fruto del trabajo lo usara toda la familia y pudiesen incrementar el consumo en la población. El tercero lo vemos en el MBQ estatista, puesto que las instituciones estatales se complementaban muy bien con las fuerzas de mercado para poder así fortalecer el régimen de acumulación. Por último, lo vemos presente en el régimen nacionalista, puesto que el Estado territorial asumía la responsabilidad primaria de desarrollar y guiar las políticas keynesianas para poder traer bienestar a las diferentes escalas de la población, orquestándolas más o menos de arriba hacia abajo. Uno de los puntos principales en el análisis de Bob Jessop son los rasgos distintivos del MBQ como Estado nacional. El primero de ellos corresponde al Estado a nivel central, que era considerado como principal, dejando a un lado los niveles locales y regionales que actuaban fundamentalmente como correas de transmisión de las políticas económicas y sociales. Esto también traspasaba a la economía, llegando a menospreciar aún más estos factores. El segundo rasgo lo podemos notar en las estrategias económicas y de regulación estatal que aseguraban a las economías nacionales convertirse en relativamente cerradas. El tercero lo vemos presente, puesto que el objeto primario de las políticas públicas estaba centrado en los residentes nacionales. Esto, aunque manejasen un discurso con enfoques étnicos, raciales y de género, que en última instancia solo terminaba reproduciendo indirectamente formas de dominación patriarcales, étnicas y racistas. El cuarto punto lo vemos en que la ciudadanía es la unidad primaria de la base social de los estados, y estos están dotados de derechos civiles, políticos y sociales que pueden ser reafirmados si se unen a un sindicato o un partido. Vemos el MBQ como algo que no es único, sino que tiene diferentes variantes, las cuales podemos distinguir gracias al método de Spinnik-Anderson.
el cual sitúa al MBQ en 4 tipos, comenzando con el tipo liberal, el cual presenta la desmercantilización del trabajo más baja y tiene 3 pilares fundamentales que son el papel mínimo del Estado, la énfasis en la individualización y la preferencia por las soluciones del mercado para los problemas sociales y económicos. El segundo es el tipo conservador, el cual tiene un nivel intermedio de mercantilización y presenta las características de un papel clave de la familia, el corporativismo y el compromiso de mantener una diferencia de estatus dentro de los estados sociales. El tercero presenta el derecho a la protección social que privilegia a la familia tradicional, el cual atribuye a la clase y no a la ciudadanía social. El tercer régimen lo podemos ver en el régimen de bienestar socialdemócrata, que presenta el mayor grado de desmercantilización. Este se encuentra más desarrollado en las economías nórdicas y aparece muy ligado a un sólido movimiento social que está muy comprometido con la redistribución. Este acepta que el Estado desempeña un amplio papel en la compensación de los precios del mercado, socializa una amplia gama de riesgos y es generoso en la oferta de prestaciones universales y en la redistribución. El último es el régimen de bienestar familiar, el cual es un estado de bienestar residual que confía en la familia ampliada, sustentada por el varón, familia Yeso, para la reproducción económica y social frente a las contingencias del mercado. El estado de bienestar, en cualquiera de sus formas, era una promesa para las economías que renacían en la época. Por eso, vino aliado con el modelo de producción Fordista Atlántico para conseguir sus metas. No es casualidad que la crisis del estado de bienestar haya estado ligada a la crisis del Fordismo como modelo de producción. Y antes de abordar esta crisis, quiero que repasemos los conceptos básicos del Fordismo y su relación con el MBQ. Recordemos que el Fordismo es un sistema de producción en cadena desarrollado por Henry Ford en 1908 y que tuvo su auge entre los 30 y los 70, que tiene las características siguientes: la producción en cadena, la reducción de costos de producción, la especialización de la mano de obra y la subida de los salarios con el objetivo de que los trabajadores pudiesen consumir los productos de la fábrica, creando así un vínculo de consumo que era perfecto para el MBQ, puesto que de una forma u otra este estado garantizaba un régimen de acumulación y un modo de regulación característico del Fordismo, creando así, como diría Yeso, una contribución entre el MBQ que aseguraba las condiciones para la expansión económica del Fordismo y que la expansión económica del Fordismo contribuía a asegurar las condiciones de expansión del MBQ. Y al estar tan entrelazados económicamente, la crisis del modelo fordista los afectó de la misma manera, porque ambos enfrentaron manifestaciones de esta, como una tendencia a la caída de la tasa y el volumen del beneficio conforme se iba agotando la dinámica del crecimiento fordista, que se suma a la creciente tendencia de estanflación, la cual volvía complicada la capacidad del Estado para emprender acciones contracíclicas y enfrentar el crecimiento de la internacionalización de las empresas, puesto que cada ronda de estanflación venía acompañada con un mayor endeudamiento público, ¿sí? Que en un momento en el que la internacionalización estaba asociada casi siempre con tasas de interés en ascenso y que solamente lograba la fuga de capitales. Y aunque intentaron procesos como la inflación para mitigar la crisis, intentando validar una producción que de otro modo no sería rentable y que en teoría mantenía los altos niveles de producción, de capacidad instalada y de pleno empleo, esos procesos terminaron convirtiéndose en una bola de nieve que tarde o temprano terminaría cayendo. La crisis del estado de bienestar se desarrolló en la década de los 70, pero no vino de un momento a otro. De hecho, eso me anuncia que en las economías pequeñas y abiertas ya habían enfrentado este fenómeno tras la posguerra y que las grandes y cerradas solamente lo habían postergado con el MBQ. Pero recordemos que la crisis no solamente fue económica, con fenómenos como la alteración de las fuerzas del petróleo causado por la OPEP o la fuga de capitales por la carga alta impositiva a las empresas. También afectó el sector financiero, puesto que por un bajo ingreso fiscal que logró que no dieran abasto las políticas sociales, el Estado tuvo que endeudarse u optar por la inflación para poder solventarlo, que más tarde que temprano provocaría una crisis fiscal y de desempleo. Después, sumémosle la crisis política, donde surgieron nuevos problemas, conflictos y formas de agruparse, ¿sí? Podemos verlo en la crisis del corporativismo, el auge de los movimientos sociales y el problema a largo plazo de la contaminación.
Por último, está la crisis social, que se vio reflejada en la desnacionalización de la vida civil, sumado con muchos movimientos sociales que se opusieron al MBQ, y por último, un impacto demográfico en las pensiones que causaría una crisis pensional. Para encontrar una solución a esta crisis se manejó una mediación discursiva desde diferentes frentes, que aunque difirieran en su estructura, compartían el mismo objetivo: solucionar la crisis. Una de ellas fue el rechazo romántico al MBQ, sumado a un estado de bienestar comunitario alternativo que no tuvieron mucha fuerza, pero los argumentos socialdemócratas en favor de la reorganización y repliegue del MBQ de manera temporal durante un periodo de austeridad económica tuvieron más fuerza. También las exigencias neoconservadoras de privatizar los servicios de bienestar e introducir criterios comerciales en dicho estado. Pero el cambio más notable y palpable lo vemos en un trayecto hacia un estado neoliberal, radical, que vemos hoy en día y que terminó predilecto. Pero las críticas no aparecieron solo en el momento de la crisis, puesto que a lo largo de los años hubo diferentes ataques desde diferentes posturas ideológicas, como lo indica el cuadro de yeso que espero estoy viendo a continuación. Esto solamente termina reafirmando la hipótesis del yeso de que el Estado Nacional de Bienestar keynesiano tenía una crónica de crisis anunciada, debido a que el Estado de Bienestar parece haber estado en crisis desde el momento mismo de su concepción. Muchas gracias.